Ya estamos adentro, ¿eh? Sí. Bienvenidos, qué gusto saludarlos en esta nuestra secuela, nuestra saga de videoconferencias que, si se acuerdan, comenzamos desde la época de inicio de la pandemia con la emergencia sanitaria y que hemos estado manteniendo con diferentes temas, con diferentes expositores, con gente muy especial que además son buenos amigos y además son asesores consultores de AMFEC. Les recuerdo que esta es un punto de encuentro, está abierto a toda la industria y lo que queremos es que todos participemos de esta gran ventaja y de esta gran alternativa, que es tener gente vigente, especialistas ejecutivos vigentes que trabajan hoy por hoy en lo mismo, conocen y son especialistas del tema, pero además trabajan con cartón corrugado, entonces eso les da un doble valor, una doble ventaja para todos nosotros. Por parte de la mesa directiva, servidor Sergio Farfán, mi asistente Nayeli Gómez, le damos la bienvenida a Gabriela Puente, ingeniera que es químico farmacobióloga, ¿verdad? Químico farmacobiólogo. Exacto. Como pueden notar, es una persona que conoce perfectamente su tema, capacita, además certifica, está metida en todos lados, es una persona que es de buena amiga y que aprecio mucho, sumamente inteligente y además muy agradable para exponer. Entonces, les damos la bienvenida. Ahorita le voy a dar el micrófono a Gaby para que nos actualice su currícula, que cada vez sigue creciendo y que nos platique de cuál es ahorita su negocio y de qué se trata para que podamos entrar al tema. Gaby, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabes que Muchas eres gracias. ¿no? Muchas gracias. Gracias. Ustedes me dicen, hago una presentación y entro al tema. ¿Ya puedo realizarla, verdad, Sergio? Sí, claro, ya adelante. Los micrófonos y la pantalla es tuya. Excelente. Voy a promover, permítanme. Siempre y cuando Nayeli nos permita. ¿Son remisiones? ¿Facturas o remisiones? Bienvenidos a todos, además para comentario rápido. Si tienen alguna retroalimentación, si tienen algún comentario, levanten la manita entonces para que Gaby nos dé la posibilidad de entrar en el momento que ella pueda cambiar de un tema a otro, para no interrumpirla. De preferencia, si tienen preguntas, déjenlas al final, anótas en el chat y yo me encargaré de pasárselas a Gaby. También tengo correo electrónico que todos conocen, por si tienen alguna pregunta, también de ahí las saco. De preferencia manejen el micrófono apagado, cerrado, para que no distraiga a nuestra expositora. Y si ella pide interacción, pues obviamente están habilitados a abrirlo y estaremos más cuidadosos de no meter ruido a la conferencia. Entonces, gracias de nuevo y pues adelante, Gaby. Todos tuyos. Gracias. Muy bien, me presento rápidamente. Probablemente ya hemos estado en algún otro tema con ustedes también que han estado participando en esto. Nosotros nos dedicamos, QFS, a los temas de inocuidad y calidad y también todos los temas de sustentabilidad y de responsabilidad social en las empresas, en las organizaciones, y prácticamente baso 3 puntos en el servicio que ofrecemos, que es consultoría, capacitación y auditorías. Participamos también en auditorías de diferentes estándares que tienen reconocimiento internacional, los ISO, algunos que son, y que hoy vamos a tocar precisamente ese tema, de lo que es inocuidad, seguridad alimentaria. Sí, y pues en muchas ocasiones nos preguntamos para qué pudiera servirnos a nosotros en el área de corrugados un tema como este de seguridad alimentaria. Y pues me gustaría compartirles esta presentación. Para que entremos en contexto. ¿Sí? En algunas ocasiones, parte de el mercado del cartón corrugado pues es el sector de la industria alimentaria. ¿Sí? Y pues de repente nos sucede en el sector de la industria de empaques que vamos a recibir una auditoría de parte de nuestro cliente que es del área de alimentos
y estamos a lo mejor fuera de estos temas, ¿no? En empaques, porque por ser parte de la cadena de suministro, nos han ido involucrando poco a poco en los empaques a también participar en este tipo de auditorías. Y pues en primera instancia se ven un común denominador en las fallas que se presentan en estas auditorías. En ocasiones, aunque no seamos un contacto directo con el alimento, el cliente de la industria alimentaria requiere que tengamos este tipo de certificaciones. Antes, pues ahora sí que la tendencia era que tuviéramos temas de ISO 9001, 2015, por ejemplo, o algunos otros temas de ISO. Sin embargo, la tendencia es a que, aunque es un empaque terciario, tengan también algunos de los controles que les voy a mencionar. El objetivo de esta charla es que ustedes, los participantes, comprendan qué fallas pueden presentarse en este tipo de inspecciones o de auditorías, ya sea un envase que sí tenga contacto directo o un envase que sea, como el caso de ustedes, muchas veces un empaque terciario. Nosotros en QFS tenemos clientes que son el empaque terciario y como quiera reciben este tipo de inspecciones, no se salvan de las visitas y el cliente le da una mayor confianza que ustedes tengan este tipo de controles y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, vamos primeramente a ver cuál es la diferencia entre una inspección y una auditoría. Nosotros podemos realizar de manera interna inspecciones, revisar detalladamente, físicamente, las instalaciones donde estamos procesando nuestros empaques, ¿sí? Evaluar qué sucede realmente en un momento dado. Yo siempre les comento, la inspección es el reflejo en ese momento y es un muestreo porque puede que en otras ocasiones no suceda lo mismo, sin embargo, la inspección tiene que reflejar lo que se está viendo en ese momento. ¿Sí? Cómo estamos físicamente, cómo están diseñados los equipos, si es un flujo de manera lineal. Y este informe puede reflejar hallazgos positivos o negativos de sus instalaciones. Sí, puede ser interno o externo. ¿Sí? Y en una auditoría es una evaluación sistemática de toda la documentación que tiene que ver con su sistema de gestión de calidad o de seguridad alimentaria, si ya lo tienen. Y esto es un reflejo de esa brecha que existe entre lo que es la norma que nos está solicitando el cliente y lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, esa auditoría también es un muestreo, pero ya involucra revisar un sistema, documentación. Y esto quiere decir procedimientos, políticas de trabajo, instructivos de trabajo, contra los récords, los registros, para saber si realmente lo que tenemos escrito en nuestro manual es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, ese reflejo de lo que tenemos escrito y lo que hacemos, pues son los registros a través del tiempo y también esos registros al auditor y a ustedes como parte de la organización les puede dar una visión muy amplia de las tendencias positivas o negativas de los controles que han implementado en sus instalaciones. ¿Qué clase de controles se espera ver en una auditoría para clientes que tengan que ver con alimentos? Bueno, pues lo que se espera ver es precisamente la norma que su cliente les ha comentado que ustedes deben de presentar, ¿sí? Nosotros tenemos clientes, ahorita les voy a mostrar diferentes tipos de normas que son comunes en la industria, generalmente pues del ramo de la industria alimenticia, pero que a su vez tienen sectores especiales para empaques, ¿sí? Estas normas son requerimientos, vamos a llamarle así, que nos van a decir la expectativa que requieren de nosotros de la organización para cumplimiento. ¿Sí? En el caso de las inspecciones de instalaciones de manufactura, de materiales de empaque de contacto directo o indirecto con alimentos, son requerimientos claves para no contaminar al empaque. El empaque también puede participar en una contaminación del alimento que va a estar transportando o que va a estar brindando esa seguridad para poderlo mover, puede llegar a ocasionar una contaminación. ¿Sí? Y en ese caso, nosotros lo que necesitamos es, primeramente, conocer la norma o el estándar
que nuestro cliente nos está solicitando, adquirir la lista de esos requerimientos para poder reunir toda la información necesaria, saber si las instalaciones cumplen, si nuestra documentación es la apropiada para lo que nos está solicitando esta norma. Las normas también van a reflejar lo que el inspector o el auditor requiere ver o espera ver por parte de la organización, y el objetivo principal de estas normas o estándares que tienen que ver con la inocuidad alimentaria es precisamente que el cartón que nosotros vamos a proveer a la industria no vaya a ser un contaminante. Les muestro a continuación algunos estándares que están normalmente aceptados o internacionalmente aprobados. De hecho, cualquiera del que les voy a mencionar, con uno que se certifiquen en esto, BRC, por ejemplo, FCC, SQF y IFS, son aceptados en cualquier punto del mundo. ¿Sí? Estos son estándares internacionales. AIBA Internacional, por su parte, también es un estándar no reconocido por GFCI, pero sí es un estándar que ya tiene mucho tiempo en el mercado y que trae unas guías muy amigables, muy aplicables. Incluso trae una guía muy específica para los empaques, ¿sí? En la cual sí hay una diferencia, obviamente, entre lo que ustedes van a desarrollar e implementar a comparación de la industria alimentaria. Sin embargo, hay similitudes también. Por ejemplo, BPMs, control de plagas, ¿sí? Control de químicos, el orden y la limpieza en sus instalaciones. Es el común denominador en estos estándares. ¿Sí? El que se haga o realice un análisis de riesgo de su proceso para poder detectar puntos críticos de control donde pudiera haber una contaminación que vaya a afectar a la cadena de suministro. ¿Sí? Entonces, estos sistemas, estos estándares o normas te brindan los requisitos esperados, ¿sí? Y si tú deseas, puedes desarrollarlos o puedes llegar incluso hasta la certificación. ¿De qué depende? Pues de lo que su cliente les esté solicitando en ese momento, ¿sí? O para ingresar, por ejemplo, como proveedor de alguna industria, se requiere pues que tengan este tipo de certificaciones. Este tipo de certificaciones eran muy específicas para los productores de alimentos. Sin embargo, ahorita están contemplados almacenes, en otros sectores como los que desarrollan equipo, los que desarrollan la instalación tipo el diseño higiénico de estas plantas. Y obviamente pues los empaques no se pueden quedar atrás porque precisamente pues conforman o resguardan al alimento envasado y que va a ser transportado nacionalmente, localmente o hasta internacionalmente. Es por eso que el empaque también ha tomado bastante fuerza en este tipo de certificaciones y es considerado un sector muy importante dentro de el manejo de alimentos. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algo que quieran preguntar? Creo que están abiertos los micrófonos, pero también está un chat, ¿verdad? O por chat o abran o manejen la manito para ajá. que palabra. Muy bien. Bueno, no es monólogo, igual y pueden preguntar, ¿qué beneficios le trae a la industria de empaques el tener una certificación de este tipo? El primer beneficio es cumplir con el requisito del cliente, porque definitivamente si nosotros no cumplimos con un requisito del cliente, pues probablemente nos quedamos fuera de la jugada, ¿no? Entonces, en la parte comercial es la parte que yo pudiera resaltar antes que el resto de los beneficios, y es precisamente que nuestro cliente nos lo está requiriendo, y en el momento que el cliente lo está requiriendo, nosotros como parte de su proveeduría, pues tenemos que estar cumpliendo con estos requisitos, ¿sí? Ahora, ¿qué se espera para nosotros proveer también un producto seguro? Bueno, que estemos fabricando envases y materiales que sean seguros, es decir, que garanticemos la integridad y la seguridad en la cadena de suministro. Sí. Funciones esenciales que tiene el producto que ustedes manejan es proteger el contenido contra la contaminación
daño, fugas o pérdidas. Precisamente es la función del empaque. Sin embargo, puede pasar lo contrario, ¿no? Puede pasar que involucremos una contaminación en el alimento que estamos resguardando. Sí, otro beneficio pues es proporcionar un escaparate para la comercialización del producto al consumidor, poder llegar a través de él, poder tener un manejo adecuado y poder llegar en mayor cantidad al consumidor final. Sí, proporcionar la información requerida del producto. Las cajas también nos sirven para comunicarnos con los clientes, para decir que contiene algunas indicaciones de manejo, de precaución. Entonces, la caja también juega un papel importante en el tema de comunicación con los consumidores. Y como les comenté en un inicio de este subtema, es generar confianza con los clientes de que las operaciones están protegiendo los intereses tanto de la organización a la cual estén llegando como del consumidor final. Entonces, estos intereses en estos momentos es que toda la cadena de suministro logre demostrar que tiene control de sus procesos y que su producto es un producto seguro e inocuo. Sí, inocuo quiere decir que no va a causar una contaminación física, química o biológica. Y pues si algunos de los presentes que ya han estado aquí pues en muchos temas más en los que yo estaba anteriormente les he comentado estos 3 tipos de contaminaciones que se dan. Sí, y les quiero poner un ejemplo en el caso del biológico, que es una de las principales fallas en la industria de empaques, es referente a las plagas. Sí, el cartón es un atrayente para crecimiento de plagas y entonces pudiéramos nosotros transportar, y si ha pasado, plagas, insectos dentro de las cajas y cuando llegan al sector alimentario, de hecho acaba en Monterrey de suceder un detalle en un restaurante, omito el nombre porque no es de mi interés perjudicar, pero ellos proveen sus boneless en unas cajitas muy bonitas, laminadas, y estas sí es de contacto directo, sí, y estas traían en cucarachos muertos. Y al momento de llegar al cliente final, traía 3 cucarachos la cajita, ¿no? Y uno se pregunta cómo llegaron ahí, si fue en la cocina, si fue en esas cajas que venían en otra caja máster, sí, que venían tal vez de la propia materia prima que ellos utilizan o de un establecimiento sucio. Aquí lo que nosotros tenemos que dejar muy claro como industria de empaques es que tenemos ese control asegurado, sí, por ejemplo, el control de plagas, para que a nosotros nos descarten como un contaminante, ¿sí? Muchas veces lo primero que sucede es que venía en la caja, ¿no? Venía en la caja de cartón los insectos porque nosotros aquí no tenemos. Sí, para esa imagen que nosotros podamos dar, una imagen de seguridad e higiene, sirven este tipo de certificaciones, ¿sí? A mí me ha tocado ver también empresas de empaques muy limpias, muy bien administradas en sus 5 S's, en herramientas de limpieza y de orden. Y definitivamente pueden demostrar, de aquí no venía la plaga, ¿verdad? Nosotros tenemos todos los controles necesarios y de aquí no venía la plaga. Y poder darle esa seguridad al cliente de que al menos ese no va a ser una fuente de contaminación biológica. Fuentes de contaminaciones químicas, pues hay bastantes en la industria de empaques. ¿Por qué? Porque se utilizan químicos para las limpiezas, para los mantenimientos de los equipos, para el mantenimiento de montacargas, del patín, y esos químicos pueden ir a dar a los productos que nosotros estamos fabricando y enviando a los clientes. En el caso de físico, pues también tenemos bastantes fuentes en una empresa, sí, clavos, tornillos, todos los materiales, hinchos, plásticos quebradizos, incluso vidrio de las lámparas que son parte de la infraestructura de la instalación. ¿Sí? Esos tipos de materiales extraños pueden ir a dar al producto si nosotros no tenemos un cuidado de eso. ¿Sí? Y un cuidado de eso pues significa tener ciertos procedimientos o técnicas para poder evitar que llegue. ¿Qué riesgos del embalaje se ven comúnmente en la industria?
contaminación del producto por toxinas. Sí, en algunas ocasiones se ha visto cierta migración química dependiendo del material, dependiendo si se utilizan tintas, y esas tintas pues contienen metales pesados que pueden llegar a migrar hasta el alimento. ¿Sí? Roturas por el uso de vidrio frágil o plásticos duros en las instalaciones, y que esos fragmentos puedan ir impregnados en el material. ¿Sí? Entonces, este tipo de riesgos se han visto en la industria. ¿Cuáles son las fallas que se presentan comúnmente cuando nos auditan en una planta de empaques? Bueno, pues la falla principal o número uno que nosotros en las auditorías y en las consultorías nos hemos topado, sí, es una falta de reglamento para el personal. El personal no conoce, porque no lo hacían, a lo mejor conscientemente, el tener un reglamento en el cual se contemplen las buenas prácticas de manufactura. Estas buenas prácticas de manufactura son para la industria de alimentos en general, pero también son muy aplicables a la industria de empaques. Por ejemplo, el no utilizar o consumir refrescos y bebidas dentro de las instalaciones, no reutilizar estos envases, que si bien ahí puede ser agua, puede ser un aceite, puede ser un ácido, puede ser un alcalino, el que esté en ese envase que tiene por ahí una etiqueta de refresco. ¿Sí? Entonces, no sabemos qué contiene eso. Eso puede ser utilizado para muchas funciones y para ninguna. Entonces, no sabemos qué contiene y puede llegar a ser una contaminación. Y si logran ver en el anaquel, en el rack, pues está lleno de polvo, está lleno de tierra, ¿no? Entonces, las BPMs también involucran, y ahorita lo vamos a ver, limpieza y orden en las instalaciones. Generalmente en la industria de empaques no contemplamos tener un programa maestro de limpieza en el que consideren una limpieza en seco cada cierto tiempo o adecuados para esto. Entonces, no generamos procedimientos de limpieza para falla comunes. El tema de, si ven esto aquí son fibras, sí que están por ahí olvidadas, ¿sí? El tema de no tener un orden también para los químicos, para los utensilios que van a ser utilizados en estos procedimientos de limpieza, no tener un espacio delimitado y asegurado para que no cualquier persona vaya a tener acceso, lo tome y lo ande dejando por la planta, ¿no? Esto es muy común verlo en la industria de alimentos, de empaques, y precisamente pudiera ser una falla crítica en una auditoría o una inspección realizada por un tercero autorizado. ¿Sí? Otras fallas que podemos encontrar, si ustedes se fijan, aquí tenemos químicos en un área de trabajo. Entonces, y químicos de limpieza que no se están utilizando en el momento, fibras, y pues vamos a comenzar para esto es las 5S, y nosotros decir qué sí nos va a servir y qué químicos sí podemos tener una ficha técnica en la cual nos proporcione la suficiente información de cómo usarlo y de que va a ser seguro su uso, así que no va a tener un químico residual que va a ir a pegar a mi cliente o al consumidor final. Entonces, cualquier químico que se utilice en la industria de empaques para alimentos debe tener una ficha técnica que avale que puede ser utilizado en la cadena de suministro alimentaria y que no va a producir al final del día toxicidad en lo que va a contener el empaque. Sí, entonces todo lo que es de químicos y artículos de limpieza debe de tener un espacio, ¿no? Un espacio con acceso controlado. También la falta de control de plagas, que es lo que estábamos mencionando al inicio, es una de las fallas más importantes. Por ejemplo, nosotros al consumir alimentos dentro de las instalaciones en empaques, eso pues podríamos resumirlo como una de las principales prohibiciones que tenemos en BPMs, porque es atrayente a plagas, ¿sí? Y el depósito, esto es un área de proceso, entonces imagínense, por aquí estuvimos tomando un refresco
y por ahí pueden caer gotitas del residuo, o a lo mejor también papitas, gancitos. Nos hemos encontrado envolturas de todo, sí, porque el personal aún no ha sido capacitado en este tema. Se debe designar el área del comedor como única área para consumir alimentos y bebidas. En el resto de las instalaciones, lo que se puede promover es áreas de hidratación, ¿sí? Donde ustedes tengan pues contemplado de manera estratégica para que pues en Monterrey, por ejemplo, que hace un calor extremadamente intenso, ¿sí? No vaya a deshidratarse su personal. Sin embargo, solo lo que se puede consumir dentro de la instalación sería agua. Sí, y bueno, el tema de controlar los alimentos es muy importante para poder tener un manejo integral de la prevención de plagas. Sin embargo, la empresa no lo puede hacer solo. Toda empresa de empaque que va dirigido a la industria de alimentos tiene que tener contratado un proveedor que maneje las plagas correctamente, que sea un proveedor capacitado, que tenga esas licencias. Hay una licencia sanitaria que le permite usar ciertos químicos que también a su vez tiene una ficha técnica que aprueba su uso en la industria. Sí, que no son químicos residuales que van a ir a dar hasta el alimento que lo contenga. Sí, entonces hay que tener un proveedor autorizado. Ese proveedor tiene que tener un calendario que nos va a proporcionar y mucha información que se le solicita al control de plagas. Sí, podríamos decir que en estas inspecciones el protagonista también es el control de plagas. Un 40% de la auditoría se va a ir a inspección de plagas. Nos van a revisar que no tengamos algún presencia de algún insecto muerto o vivo dentro de las instalaciones. Muerto, pues el hecho de que un animal o insecto muerto no sea removido puede provocar también contaminaciones en las áreas. Sí, entonces, lo que se espera de un controlador de plagas es que nos proporcione también un layout donde ubica trampas de manera estratégica en las entradas, en las periferias, sí, para evitar la introducción a nuestro almacén, a nuestras instalaciones de este tipo de plagas. Sin embargo, hay un cinturón interno que también, si llega a entrar alguno de estos animales, ahí va a quedar retenido. Entonces, ese es el control de plagas que se espera ver en una empresa de empaques. Sí, las telarañas, por ejemplo, también son signo de que no hemos tenido una limpieza programada dentro de las instalaciones. Y la araña es también una plaga que es muy buscada en las áreas de empaques. Otro tema importante son los materiales extraños que así consideran en la industria de alimentos como astillas de madera, fragmentos de vidrio, plásticos, que pueden ir a dar al cartón y ser introducidos a la empresa en la que va dirigida. Carrizales, lo escucho, adelante con la pregunta. Sí, buenos días a todos. Regresando un poquito al tema del tema de la hidratación en el personal, digo, justamente nosotros estamos ubicados en Monterrey. Ahorita traemos un tema en el cual se está revisando con un proveedor el ingreso de una bebida hidratante, viendo algunos controles. Ahorita me llamó la atención lo que comentabas, que solamente con agua bastaría para el personal. Entonces ahí me creó un poco de conflicto con lo que nos dice un proveedor externo, justamente de bebidas hidratantes, en el cual sí tendríamos que suministrarlo por el calor extremo en esta zona del norte. Y ahorita con el comentario del agua. Entonces ahí nada más, digo, no sé si esto basado el comentario de que con solo agua bastaría, estaría respaldado con algún sustento. No, los hidratantes sí son permitidos. Los hidratantes generalmente estaría bien que revisaras la formulación que no tuviera azúcares, porque los azúcares son atrayentes también de plagas, ¿sí? Y que fuera un hidratante bien formulado de una empresa que sea confiable para ustedes. Fernando, o es que tu inicial empieza con F, nada más vi Carrizales. Francisco. Sí, Francisco.
Gracias, Francisco. Y un hidratante sí puede ser, tienes toda la razón, sí puede ser colocado en las áreas. Solamente es en este caso que tú quieras hacerlo de manera ordenada, es colocar un letrero que diga estación hidratante. Yo hace un momento les mencioné las 5 S, ¿no? Cuando un auditor llega a una empresa y ve que todo está funcionando ordenadamente, ayuda muchísimo en la auditoría. Si llegamos y vemos una estación de una bebida hidratante, incluso te va a prevenir que traigan refrescos, y porque sí, el calor es terrible en las bodegas de almacenes, y sí hay gente que se ha incluso está desmayado, ¿no? Entonces, colocar la estación hidratante, nombrarla, colocar conos especiales para ellos, para evitar una contaminación cruzada usando los mismos vasos, y pues tener a la mano la fórmula que tú vas a usar o la marca que sí. Lo que no se podría ver fuera de eso es refrescos, por ejemplo, Gatorade, otra bebida hidratante que la empresa no ha determinado como apta, ¿sí? Eso ya pudiera involucrar un desorden. Sí, por eso no lo quise mencionar como que puedes meter cualquier hidratante, porque se ha prestado a que de repente pues el personal trae botellitas de, voy a decir marcas, ¿verdad? Gatorade, Electrolit, y algunas de estas sí contienen azúcares, ¿sí? Entonces, si la empresa está eligiendo una bebida hidratante formulada especialmente para eso, pues no hay ningún problema, lo puedes poner ahí. Sí, de hecho, la norma o la Secretaría del Trabajo no solo lo permite, lo exige, ¿verdad? Porque sí hay áreas en las que la humedad relativa y la temperatura es demasiado alta. Entonces, en ese aspecto no hay ningún problema, siempre y cuando tú lo hagas de una manera ordenada. Sí. Ok, muchas gracias. De nada. Muy bien, entonces continuamos. ¿Qué tipos de materiales extraños? Precisamente, por ejemplo, quiero poner más en este tema. Supongamos que alguien va a preparar la bebida hidratante, el sobrecito vaya a dar ahí entre varias placas de su material y llegue así al consumidor. Todo debe tener un instructivo de trabajo y un seguimiento, bueno, ahora sí que al pie de la letra, sí, porque la persona que prepare debe tener un procedimiento para prepararlo y desechar correctamente los sobres o el envase, como lo vayan a adquirir. Entonces, cualquier material extraño que sea ajeno a su producto terminado, que es un cartón, es considerado como un material extraño y es considerado como un contaminante físico. Sí, pueden ser utilizados en el proceso, sin embargo, cuando hay un desorden, van a dar al cliente y ahí va a haber una queja, ¿no? Y ahí vamos a implicar una falta de confianza por parte de nuestro cliente hacia nosotros por no tener un control de estos elementos que ya los tenemos día a día en la operación. Sin embargo, no deben de ir a dar con el cliente. Muy bien. Las recomendaciones que hacemos con base en este tipo de auditorías que nosotros realizamos o inspecciones o acompañamiento en lo que es la implementación de su sistema de gestión de calidad o inocuidad es primeramente conformar un equipo de calidad e inocuidad por parte de la empresa. Sí, a veces queremos que una sola persona haga todo y la verdad es que es un trabajal. Sí, y aparte de sus funciones dentro de la organización, pues es meterle también cariño al sistema de gestión y hacer toda la documentación necesaria. Entonces, se ocupa un equipo que jale parejo y que pongan a pensar sus cabecitas para revisar dónde hay un peligro o riesgo dentro de sus instalaciones, ¿sí? Y al ser un equipo de calidad e inocuidad, pues debe de haber una capacitación para ese personal para que puedan tener las competencias y habilidades y hacer lo correspondiente. 2, asignar funciones específicas de seguridad de los empaques de alimentos al personal. Si nosotros no asignamos o describimos qué rol o función va a jugar desde el que está operando hasta los que son parte del equipo o la dirección, esto no va a funcionar. Entonces, debe de haber asignado funciones específicas. Establecer alguna herramienta de orden y limpieza en las instalaciones y obviamente que se esté monitoreando y dando un seguimiento. Contratar a un experto en manejo integrado de plagas, ¿sí? Y que tenga una aprobación por parte de, en Nuevo León es la COEPRIS, la COFEPRIS,
México, que tenga una licencia sanitaria vigente. Sí, eso nos va a ayudar a que él conozca perfectamente el tema de control de plagas. Y por último, y no son las únicas recomendaciones, podríamos hacer más, pero quise englobar en estas 5, documentar y registrar políticas, reglamentos, instructivos, procedimientos y todos los datos que vamos obteniendo de los controles de proceso que estamos implementando para evitar este tipo de contaminaciones. En un sistema todo lo que se escribe se hace y todo lo que se hace debe estar escrito. Sí, entonces, evidencias de que estamos trabajando en el proyecto de mejorar las instalaciones, de mejorar el orden, la limpieza y de mejorar, no se trata de actitudes del personal, sino de mejorar el conocimiento del personal en cuanto a buenas prácticas de manufactura para que puedan ser aliados ahora sí en el éxito de la inspección o de la auditoría que vayamos a recibir. Si el personal no está enterado porque nunca se le había solicitado, va a ser muy difícil que nos apoyen. Y ellos van a seguir comiendo chicles, van a seguir comiendo unas papitas durante el trabajo y guardando sus alimentos debajo de ahí de un empaque, ¿sí? O debajo también de los botes. Hemos visto, incluso en las auditorías, abren las tapas de los botes y revisan el tipo de envolturas que tenemos ahí para poder visualizar si el personal ha estado consumiendo alimentos dentro de las instalaciones. Entonces, el personal también es clave en este tipo de implementaciones de un sistema de seguridad alimentaria, porque ellos son los que nos van a apoyar directamente en la implementación. Entonces, si tenemos un personal que no está capacitado en el tema, no podemos esperar mucho de ellos, ¿verdad? Entonces, orden dada, orden supervisada, ¿verdad? Para poder contemplar una auditoría con éxito. ¿Sí? Bueno, me gustaría dejar abierto el micrófono, ¿sí? Para que ustedes, si desean ahondar en alguno de los temas o alguna duda que tengan, aquí estamos a sus órdenes. Ay, ya estoy viendo unas preguntitas aquí y no las había visto, una disculpa. Las voy a leer para darles respuestas. Dice Francisco Carrizales que en el tema de migración química, ¿qué tipo de pruebas se realiza en el corrugado? Ok, hay laboratorios, pero muy pocos para hacer análisis de migración. Sí existe el análisis como tal, análisis de migración, Francisco. Solo que sí es un poco complicado encontrar los laboratorios, pero sí los hay. Digo, a nivel nacional sí hay. Sí, bueno, Ángel también nos contestó y tiene razón, es el estudio Migración Química. Y José Manuel nos comenta que como todas las empresas de cartón, lo pegan con almidón e involucran sosa y bórax para la elaboración del adhesivo. Muy bien. Y dice, ¿cómo justificar que el cartón es inocuo aun cuando estamos adicionando estos químicos? Ok. José Manuel, hay que realizar un análisis de peligro. Sí, el almidón como tal el almidón no es un alérgeno. Sí, de hecho es un polisacárido, no es, y los alérgenos son proteínas. Sí, a veces hay cierta confusión con los alérgenos, primeramente porque alguien más adelante comentó sobre que el almidón se pudiera contemplar como alérgeno, pero no lo es. El almidón es un polisacárido. Sí, y en el caso de la sosa y el bórax, José Manuel, precisamente hay que hacer un análisis de peligro, un HACCP, donde involucremos los porcentajes de sosa o otros químicos que ustedes estén utilizando para calcular el riesgo. Y el riesgo se basa en el impacto, la función del impacto que tiene sobre el consumidor final, ¿sí? Y en segundo, la probabilidad de que llegue ese pegamento a tu producto. Entonces, hay que hacer un análisis de riesgo muy enfocado a tu tipo de proceso, muy enfocado a las concentraciones que usas, si son concentraciones proporcionadas por el fabricante, por el proveedor, sí, y tendríamos que analizar
qué tan probable es que sí llegue al alimento. Sí, Ángela Casa, ajá, muy bien. Y exactamente, Francisco, con fichas técnicas que nos digan qué contiene la formulación de la goma. En el caso de exposición de cuando es un producto terciario, en muchas ocasiones sí es permitido este tipo de químicos, sí, porque nosotros podemos avalarlo con un análisis de peligro y fundamentar qué tan probable es que pase al alimento. Podemos hacer pruebas, podemos buscar bibliografía para validar. El HACCP es una herramienta y es un método sistemático y fundamentado científicamente. Entonces, nosotros tenemos que fundamentar qué tan probable es que ese químico llegue al alimento, haciendo un análisis de peligro con una matriz de riesgo, ¿sí? Donde tendríamos que buscar la bibliografía, si ya ha sucedido eso, o qué tan capaces de atravesar todas esas barreras los adhesivos que están manejando, o los químicos que están manejando en sus adhesivos, ¿sí? No sé si alguien guste participar con otra pregunta, todavía tenemos tiempo. ¿Alguien? ¿Abrir micrófono ¿Quiere? o poner la manita Ajá. o algo? De las preguntas ya las estás respondiendo, entonces creo que ya respondiste todas. Sí. Ujú. Sí, ya las de aquí. Pues seguimos. Muy bien, es todo. Este es precisamente, yo les quiero recomendar que si tienen un cliente del ramo alimenticio, o si no lo tienen, pueden acceder a alguna de estas auditorías para poder brindarle esa confianza en el mercado y a su cliente que se los está solicitando. Sí, entonces, esta es una ventaja. Contar con una certificación de estas es una ventaja. Sí, muchas veces a nosotros se acerca ya el cliente cuando ya es una exigencia por parte de su cliente. Y si ustedes empiezan a trabajar en esto, también involucra que puedan poner un orden en sus procesos y tener instructivos claros, evitar mermas, evitar errores. Entonces, al final del día, siempre que ustedes documenten procesos, el beneficio es reducir los errores y reducir los defectos o las no conformidades. Sí. Muy bien, por mi parte es todo, Sergio. Les agradezco la participación a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Espero haber cumplido sus expectativas respecto a este tema. Tengo aquí algo, no sé, dice, las oficinas colindan con el área productiva, ¿esa ya la respondiste? No. Y el paso ya para no llegar a ellas es por parte del proceso. Pregunta, ¿en las oficinas se puede consumir alimentos, café, galletas, etcétera? Planta Tapasco. Yo les voy a recomendar que no, porque es un atrayente a las plagas. Sí. Y es una mala práctica. Es una mala práctica consumir en las oficinas. Bueno, el café no es una bebida. Sin embargo, pues ya trae azúcar y comentamos que el azúcar sí es un atrayente. Generalmente en las plantas que ya están dedicándose a la industria alimentaria, solo tienen designado un espacio en las oficinas para consumir el café y para consumir las galletas, y a lo que hemos visto, un espacio de comedor para el personal operativo, porque ellos pues sí ya se sientan a tomar su comida completa, ¿no? Pero volviendo al tema de orden y limpieza, nosotros al ordenar las áreas decidimos cuál sí es asignada para comer y cuál no. Cuando va el controlador de plagas, él sabe que en el comedor debe de aplicar otros controles muy diferentes al de las oficinas, ¿sí? Entonces, ahí es importante que nosotros vayamos estructurándonos y teniendo un reglamento claro de dónde sí se puede consumir alimentos y dónde no. Al final, sabemos que abrimos el escritorio y si tenemos ahí migajitas, pues son atrayentes a plagas, ¿no? Entonces, la respuesta ahí está. Haciendo un análisis de riesgo, sigue siendo un atrayente de plagas. Y más si colinda con el área productiva. Claro, claro. Hoy una pregunta. Realmente, creo que todos pensamos y sabemos que hay unas ventajas de estar y generar una certificación. Pero ¿cuáles son los verdaderos beneficios? Beneficio, costo, producto, costo-beneficio, ¿no?
Pues el llegar a un mercado que es el mercado de la industria alimentaria, que yo lo veo así en pandemia, desgraciadamente, bueno, en el tema de alimentos de restaurante, los que son al detalle sí se vieron muy afectados, pero en la industria alimentaria en general hubo crecimiento en la pandemia. Sí, entonces ahora sí que los alimentos a lo mejor es lo último que vamos a dejar de comprar, ¿verdad? Y sobre todo en pandemia ayudó mucho los alimentos envasados y los alimentos que podían llegar a nuestra casa incluso en una cajita, ¿verdad? De hecho, la demanda de cartón corrugado pues fue bastante alta, ¿no? Por todos los productos que estuvieron transportándose en las cajas. Sí, pero definitivamente yo resaltaría el primer beneficio comercial y el segundo beneficio, y no están peleados tampoco por el orden, es proveer empaques seguros, proveer empaques que no están introduciendo contaminantes a los alimentos envasados o incluso a las plantas. En ocasiones nos ha tocado ver, bueno, pero es que no va a llegar al producto, ok, en ese riesgo no va a haber un problema, pero hay riesgos que se van a analizar que sí pueden llegar al producto que está envasado. Hay otra pregunta, o sea, realmente, digo, esto parece complicado y parece difícil, y más la certificación se ve como que far away, ¿no? Para nuestras capacidades, pero creo que mucho depende del análisis de riesgos, ¿no? ¿Cómo puedes llevar un verdadero análisis de riesgos? Sí, haciendo el equipo de inocuidad o de calidad, ellos deben de capacitarse en HACCP para poder realizar un análisis de riesgo. Tiene que haber una capacitación previa. Sí, esta es una herramienta usada desde los 70s. Sí, es una herramienta muy conocida, muy efectiva, muy práctica. No te la cobran. Tú puedes descargar del Códex Alimentario las 5 etapas previas y los 7 principios de HACCP y en ese orden vas realizando un análisis de riesgo. ¿Sí? A muchas empresas, y ese es nuestro trabajo, se hacen acompañar de consultores o de guías para poderlo llevar a cabo a lo mejor de una manera más oportuna o más eficaz. Pero hay otras empresas que optan el camino de hacerlo en su mismo equipo y todo es válido. Aquí el tema es que sí se cubra todos los riesgos referentes al proceso que ustedes están elaborando. Ok, entonces, digo, de todas las certificaciones, ¿cómo puedo estar seguro que estoy eligiendo la mejor, la que más me conviene? Aquí directamente con el cliente, ¿sí? No, lo que yo les mostré ahorita, los GFCI, son generalmente los más recomendables. Muchas veces el cliente nos dice, ten un GFCI. Un GFCI, me voy a regresar a esa diapositiva y les voy a mostrar los GFCI. Algunos otros clientes nos dicen, oye, yo quiero A y B. Yo quiero que tengas A y B internacional, ¿no? Entonces, el cliente nos va a guiar en ese tema, ¿sí? O sea, de la certificación. Nuestro mercado nos va a guiar. Si nosotros o nuestro cliente está exportando, es muy probable que nos pida un BRC, un FSC, SQF y FS. Ahí tenemos clientes que previo a una certificación se llama Global Markets y hay Global Markets para empaque, ¿eh? Que es un poquito más abajo de la certificación, vamos a llamarlo como un paso previo a la certificación, es como un 60% del contenido de otra certificación que es de las otras que les estoy mencionando y precisamente tienen que ver con las buenas prácticas de manufactura, el análisis de riesgo, incluso temas de sabotaje, de defensa alimentaria, que la industria alimentaria ha adoptado. Se parece un poquito al tema de defensa alimentaria CITIPAT. Lo ha adoptado las empresas, incluso chicas, medianas y grandes, al tener Global Market, y han reforzado la seguridad de sus instalaciones. O sea, este tema sí de una instancia inicial es enfocado a la seguridad alimentaria, pero te brinda otros beneficios. ¿Sí? Ordenar tus procesos, estandarizarlos y también en el tema de seguridad. Entonces, todos estos que vemos aquí traen temas de seguridad alimentaria muy enfocado a contaminaciones intencionales. ¿Sí? Es decir, contaminaciones que tu propio empleado puede hacer, porque se ha visto en la industria, o algún externo. Entonces, estos temas sí te ayudan a
a cerrar también otros candaditos que por ahí pueden resultar del análisis de riesgo que no les habíamos puesto focus. Entonces, esos temas son muy, muy completos, ¿sí? Y traen mucho involucramiento de la dirección, ¿sí? Entonces, depende bastante de lo que el cliente nos vaya guiando, ¿verdad? Al final sí se parecen mucho todos, ¿eh? Por eso están alineados a GFCI. Muy bien. Sí, contesté tu pregunta, Sergio. Perdón, sí, oye, ¿qué microorganismos patógenos son comunes en el cartón? Ah, sí, iba a contestar esa pregunta. Miren, patógenos en el cartón es difícil encontrar. Los patógenos que están relacionados en alimentos como E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, una listeria, por ejemplo. Es difícil, o sea, el cartón no tiene ciertos elementos para que se desarrollen los patógenos. Sin embargo, si hay otro tipo de microorganismos que no son patógenos, o también hongos y levaduras que sí pueden tener crecimiento en el cartón. ¿Sí? Entonces, patógenos, recuerden que los patógenos sí nos pueden causar una enfermedad o una lesión en el organismo, y el resto de los microorganismos pueden estar indicando suciedad, polvo, humedad, por ejemplo, el caso de hongos y levaduras, y nos hablan de una contaminación. Quiero aclarar que no llega a ser patógeno. Por ejemplo, supongamos que yo tuviera un cartón con contacto directo con una pizza, ¿no? Voy y me compro una rebanada de pizza y está sobre un cartón. Es poco probable, no decimos la palabra imposible, ni nunca, porque no, en nuestra matriz de riesgo no está, que exista un crecimiento de un patógeno. Sí, de otros microorganismos que incluso pudieran llegar a ocasionar un malestar ligero, pero no un patógeno que nos va a mandar al hospital, por ejemplo, o que nos va a lesionar. Entonces, los patógenos no están asociados al cartón. Otros microorganismos, no patógenos sí, pero no patógenos. ¿Ok? Oye, y viendo esta situación ahorita de lo que estamos trayendo, ¿cómo puedo completar la certificación? Ya averigüé qué es lo que voy a hacer, con quién y cómo. Sé que a través tuyo podemos sacar muchas alternativas, pero se me hace como que cuesta para arriba, ¿no? O sea, estás hablando de algo que tal vez con clientes sea diferente, cada cliente puede tener una tendencia, una situación, de una característica diferente. Entonces, ¿cómo hacer algo que sirva para todos? O cómo enfocarte en algo que sea productivo y que no sea una pérdida de tiempo o una inversión de dinero no productiva, vamos. Muy bien. Bueno, primeramente tenemos que hacer un diagnóstico, y recuerden que al inicio les hablé de inspecciones y de auditorías para ver la brecha en la que estamos, ¿no? ¿Cuál es la brecha? La brecha es lo que nosotros tenemos actualmente y diagnosticamos mediante una inspección y auditoría en qué condiciones físicas y documentales se encuentra la organización, cuál es esa brecha entre lo que nosotros tenemos y lo que quiere la norma, ¿no? Entonces, esa brecha se colocan los elementos faltantes en una planeación, en un timeline o en un Gantt, y vamos, con la experiencia que tenemos, vamos documentando un tiempo aproximado para el desarrollo e implementación de cada ítem, ¿sí? Y esto en un periodo de tiempo con el cual se hace un acuerdo con la empresa, ¿no? Si la empresa comenta, o sea, es que yo tengo un requerimiento por parte de mi cliente que en máximo 6 meses yo tengo que tener este sistema. Entonces, tenemos que sentarnos a planear en ese tiempo lo que es, ahora sí que necesario desarrollar para que puedan lograrse los objetivos de tiempo. ¿Sí? Entonces, depende de los recursos que tengan ustedes, por si hay que hacer alguna adecuación en las instalaciones, si hay que implantar por ahí una aduana sanitaria. En algunos hemos topado que no tienen dónde lavarse las manos y es un requisito indispensable tener dónde lavarse las manos. Entonces, ahí desde un inicio
se revisen las instalaciones, qué faltantes hay, no negociables, porque pudiera haber algo que sí, sabes que esto ya estaba así en la operación, ya hay vidrio, pero podemos ponerle una película antistallamiento y no pasa nada. Podemos ver el cómo sí y no el cómo no. Entonces, esas actividades se van designando a través del tiempo por parte del consultor y por parte de la organización, y es un trabajo en equipo y realmente es un trabajo muy bonito porque los resultados pues, se ven en la certificación que ustedes desean obtener. Sí, Francisco. Sí, Alberto, Francisco, no. Sí, mira, Te ahorita escuchamos. me surgió una duda en cuestión de los equipos, en temas de auditorías de inocuidad. Se nos ha hecho el cuestionamiento en el tema de limpieza y o pruebas que se le hacen para determinar ahí la limpieza que sea, que no afecte la inocuidad del cartón, digo, por todos los componentes por los que pasa el cartón corrugado y con los que tiene contacto. Sí. Okay. Siempre nos piden algún tipo de cómo demostrar esto. Entonces, por el tema de nosotros de ser empaque, pues muchas veces es difícil por así decirlo, el lavado de las máquinas como lo hacen en la industria alimenticia, ¿verdad? Por el tema de cómo están diseñados los equipos. No sé aquí si, digo, a la experiencia tuya y del resto del grupo que está en la sesión, ¿cómo gestionan esta parte, ¿verdad? De la limpieza de los equipos. Sí, mira, Francisco, las limpiezas en seco están permitidas en la industria de químicos para que surten a la de alimentos y a la de ustedes también de empaques. Hay por ahí unas, son desechables, son unos trapitos de tela pero desechables que contienen un químico sanitizante y en forma de zigzag la puedes ir pasando sobre la superficie de tu equipo y obviamente siempre con el manual de tu equipo para no cometer algún error, revisar siempre las precauciones que nos están manejando los proveedores de equipos y realizar un procedimiento que involucre qué químico podemos utilizar y qué limpieza en seco se puede utilizar para las máquinas. En cuanto a muestreos, yo te recomiendo que hagas muestreos de superficies y que tengas indicadores de microorganismos que te puedan hablar de una contaminación cruzada. Por ejemplo, algunos asociados a superficies inertes y que eso sí nos pudiera decir, bueno, mantengo mis instalaciones de acuerdo a un programa de monitoreo ambiental y el monitoreo ambiental involucra superficies inertes. No nada más el aire, también las superficies de tus equipos, de tus herramientas, las manos del personal, por ejemplo, también. Entonces, haciendo un estudio de un análisis de riesgo, determinar esas zonas donde tu equipo o tu producto están más expuestos y ahí se realizan los análisis. Ahora, ¿al cartón le podemos realizar análisis? ¿También le podemos realizar análisis al cartón? Solamente que hay que buscar esos microorganismos asociados, por ejemplo, hongos y levaduras. Hongos más que levaduras, pero sí están asociados el crecimiento de hongos en cartón por la humedad. Ahí sí la humedad sí es un factor que ayuda a que crezca el hongo. ¿Alguna otra pregunta, Francisco? Y no sé si respondí bien tu pregunta. Sí, digo, muy bien ahí por la aclaración. Te agradezco ahí los comentarios. Gracias, Francisco. Y bueno, Ángel nos pregunta, dice nos comenta que se pide una validación de limpieza. Muy bien, Ángel, tienes toda la razón. Esa validación, yo les recomendaría nada más que los microorganismos los estudien en el HACCP antes de mandar a hacer 10 microorganismos que a veces están asociados a nuestro tipo de proceso, se analice qué microorganismos van a ser indicadores. Sí, porque por ejemplo, a lo mejor la E. coli no la vamos a encontrar en una superficie inerte. Es muy difícil en un análisis que salte una E. coli. Los sistemas de detección, aparte que crecen más en alimentos,
¿sí? No tienen esa sensibilidad de detectar los patógenos tan bien como con un microorganismo que no es patógeno. Entonces, pudiéramos tener un indicador como coliformes totales. En lugar de buscar E. coli, que es muy probable que nos vaya a salir ausente, podemos buscar coliformes totales o coliformes fecales, ¿sí? En superficies inertes. Y esos sí son más probables que los detecten en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, hay que hacer un análisis de riesgo antes de gastar tanto dinero en los análisis, porque hemos visto también compañeras mías de trabajo, compañeros, que incluso le han hecho análisis al mouse de la computadora, al teclado, pero eso no nos da un dato relevante a nuestro proceso. Tiene que ser de superficies que sí vayan a aportar datos de contaminación a nuestro proceso, ¿sí? Entonces, ojo con eso, para que optimicen mejor los recursos, analizar bien mediante, por ejemplo, un HACCP, a qué áreas sí es necesario hacerle un análisis, ¿sí? Mira, por mi lado creo que seguimos con las preguntas del chat, ¿no? No sé si todavía hay o... Sí, Okay. sí, aquí hay otra pregunta más. La cultura de inocuidad con el personal de Planta Pasco, definitivamente capacitación, ayudas visuales, el ejemplo de los supervisores también ayuda mucho, y que los supervisores también, los mandos medios, estén involucrados con la cultura de inocuidad y sí la puedan comunicar al personal, teniendo también una política de inocuidad alimentaria. Creo que eso es muy importante, porque es así como una empresa cuando se da a conocer, dice, esta es mi visión, mis objetivos, mis valores. También tenemos que decir, esta es nuestra política de inocuidad alimentaria y trabajamos con esta política. Entonces, primeramente, tener una política de inocuidad me parece correcto para que sea la guía de implementar poco a poco una cultura de inocuidad con el personal. Y sí, también lo que comenté, Ivana, me parece muy apropiado que se apoyen con los proveedores de químicos de limpieza para poder desarrollar sus procedimientos de limpieza y saber qué químicos o qué tipo de ayudas tenemos para limpiezas en seco. ¿Sí? Muy bien, pues creo que hasta ahorita ya son todas las preguntas y pues nuevamente les agradezco la participación el día de hoy. Estamos a sus órdenes. Nosotros, de hecho aquí creo que también está conmigo del equipo, vi que ya entraron. Entonces, les dejo aquí en la presentación mis datos, ¿sí? Y pues me pongo a sus órdenes para cualquier otra duda que tengan. ¿Sí? Mira, muchas gracias, Gaby, de veras que excelente como Gracias, siempre. Sergio. Lo más importante es de que tú eres nuestra socia consultora. Cualquier situación que tengan la pueden dirigir directo ahí con los datos tuyos o igual a través del portal de ANFEC. En la parte de contactos ponen es para Gaby Puente, la pregunta y se la haremos llegar. Yo creo que al final de cuentas esto nos abre muchas puertas, nos da criterio para hacer muchas cosas y pues agradecerte por parte de la mesa directiva, de tu servidor y de Nayeli, el que estés con nosotros, ¿no? Gracias. De alguna manera, pues sí creo que es importante que sigamos sus indicaciones y espero que te volvamos a tener pronto, ¿no? Tal vez estamos pendientes de tu curso para que nos lleves de la mano en todo esto. Muchas gracias, muy amables. Pues mira, por parte de nosotros, mesa directiva, su servidor, gracias. Por parte de las comisiones, la comisión de técnica, la comisión de relaciones industriales, la comisión de comunicación y mercado, que son los elementos con los cuales estamos apoyados. Te agradezco mucho la condición. No sé si tu presentación nos la vas a poder facilitar para poder enviársela. Sí, es correcto, ya la envié al correo de ANFEC, al de Nayeli. Okay. Ya la tienen Nayeli. ¿Cómo está? ¿La podemos entonces compartir? Claro que sí. Entonces, ahí está. Y también compartir. es importante comentarles que pues estamos, nosotros, como pueden notar, suben al portal y pueden ver esta presentación un par de días, o si no, en nuestra liga de redes, en el caso de YouTube. Y Gaby, pues mira, no me queda más que agradecerte. Visiten las redes sociales, pónganle ahí el like, por favor. Compartan con amistades, tanto de estos temas y otros. Y pues muchas gracias, Gaby, cuídate mucho. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Y pues estamos en este punto de encuentro, en este foro de atención a la industria, que seguimos manteniendo mientras ustedes nos sigan prefiriendo. Muchas gracias entonces. Bonita tarde. Hasta luego. Gracias, Gaby. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego. Bye bye.